Bueno, estábamos hablando sobre el tratamiento ecológico y ambiental del agua. Es decir, por un lado, el impacto sobre los ecosistemas, por el otro lado, la economía y por el otro lado, el efecto sobre la salud, el cuidado que hay que tener con eh, la salud. Entonces, bueno, aquí les hice un punteo de lo esencial del tratamiento de agua, ¿no? Entonces, lo primero, economizar agua, tratar de usar lo menos posible, de reutilizar el agua que habitualmente derrochamos. Piensen que en la mayor parte del planeta el agua es prácticamente inaccesible, la gente tiene que caminar kilómetros para traerse su baldecito con agua, así que hay que tener respeto también con esa posición y nosotros valorar el tesoro que es el agua y la baja disponibilidad que tenemos de ella. El punto siguiente es recolectar el agua de lluvia. El tercero, algo muy importante dentro del diseño de bioarquitectura, separar las aguas grises de las negras. Es decir, las dos requieren, lo vamos a ir viendo en la clase de hoy, un tratamiento distinto. Las aguas grises son las que provienen de la ducha, del lavado de los platos, del lavado de la ropa. Y las aguas negras, las cloacales, es decir, las que provienen de los sanitarios y las que tienen los productos de deposición del ser humano. Luego, en lugares con baja disponibilidad de agua, el inodoro seco. ¿Sí? De hecho, si uno sabe separar las aguas grises de las negras y reaprovecharlas, no hace falta tener un inodoro seco. ¿Sí? Lo siguiente son los biodigestores, que como ustedes ven en la foto, ahora están disponibles a nivel comercial, es decir, hay empresas que fabrican ya los biodigestores. Antes los teníamos que hacer con tanques de metal y, bueno, armar nuestros propios biodigestores. Ahora ya los hay hechos. Son de plástico, pero bueno, como van enterrados no es grave. Y lo último, hay que recuperar un sistema que se llama lecho nitrificante, que en otros países se llama zanja depuradora, en el sur de nuestro país de Argentina le llaman sangría, inclusive, que es utilizar al suelo como absorbente de las aguas efluentes y aprovechar esa humedad y esos nutrientes para cultivar plantas o incluso hortalizas. Entonces, bueno, esta marca Rotoplas, no sé si la tienen, es internacional, pero es probable que la tengan en Ecuador con otro nombre. Y aquí tienen justamente en una casa en la provincia de Tucumán que asesoramos nosotros, el embutido de el biodigestor que reemplaza al pozo negro o a la cloaca. ¿Sí? Básicamente, el biodigestor se basa en que las bacterias consumen totalmente los residuos de los sanitarios, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un sistema que propone la misma marca comercial, ¿sí? Que también comercializa los tanques de agua. Ya que lo veo aquí en el dibujo, cuando ustedes vayan a comprar un tanque de agua, si ese tanque de agua, no sé si ustedes, cómo lo llaman, reservorio, porque también hay diferencia de idioma entre los distintos latinos. No compren los de color negro, ¿sí? Porque el negro absorbe el calor y por lo tanto se va a calentar el agua y si bien la superficie interna es de polietileno, que es un plástico de baja toxicidad, va a liberar algo de ftalatos, va a liberar algo de estos disruptores hormonales que tienen los plásticos. Entonces, si ya tienen un tanque de agua de color negro, lo ideal es revestirlo, aunque sea con cañas, aunque sea con junco, pero que el sol directo no le dé. Y además le va a dar más durabilidad al tanque. Lo ideal es que estén ocultos los tanques, que no estén expuestos. Salvo que uno quiera tener un tanque de agua caliente, entonces aprovechar la energía solar, pero ahí el tanque tiene que ser de metal. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros en algunas ocasiones hemos utilizado los tanques de agua que llevan los camiones debajo, esos que son de hierro, bueno, pintados de negro, absorben justamente la temperatura y calientan el agua y uno tiene para ducharse tranquilamente, en un lugar con buena soleamiento. Entonces, bueno, siempre van a una cámara séptica, primero los residuos, ya sea de aguas grises o de aguas negras, de allí va al biodigestor, donde hay un biofiltro,
se van controlando los lodos y habitualmente se le agregan algunas bacterias que se compran, vienen en unas bolsitas que se usan también para los pozos ciegos, que ayudan a la digestión anaeróbica. Y por el otro lado, el excedente, es decir, la capa superficial de ese agua de residuo, pasa justamente a un sistema de zanja depuradora, o también llamado lecho nitrificante, con el cual el agua va pasando lentamente a la tierra y las plantas se sirven de ella y minimiza el agua de riego. Aquí tenemos otra variante que es un biodigestor, pero con posibilidad de producción de biogás, ¿sí? Hay un cálculo hecho por la UNESCO para zonas pobres de la India, especialmente se hizo todo el estudio, de la cantidad mínima que hay que tener de residuos que puedan procesar los biodigestores para generar biogás, y se calcula que tiene que ser una familia de 4 personas y tener algún animal doméstico, como ustedes ven acá, una vaca o un chancho, un cerdo, que abonen, que aporten estiércol. Si no, no se alcanza la masa crítica de materia orgánica para producir un biogás que sirva, por ejemplo, para alimentar una cocina y tener para cocinar, ¿sí? Entonces, existen estos tanques ya prefabricados que permiten ese tema. En este caso, incluso lo que se propone es que, por ejemplo, la verdura que se consume, no la carne, pero sí la verdura que se consume en la casa, los restos también vayan al biodigestor, ¿sí? Por eso, solo en estos casos podría ser bueno un triturador. Los norteamericanos tienen muchos triturador de basura en sus cocinas, pero habitualmente en Latinoamérica nuestros sistemas cloacales no permiten absorber esa cantidad de residuos molidos en vía líquida. Pero en el caso de estar en una casa del campo que no tiene sistema cloacal y que tiene un biodigestor para producir biogás, entonces sí puede hacerse. Y por supuesto se puede hacer a nivel industrial cuando uno tiene muchas vacas o cuando tiene un criadero de cerdos. Se puede directamente, incluso el biogás puede servir para producir electricidad a través de un generador y tener la iluminación gratis producida por los propios animales, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ven donde se mezcla el estiércol con el agua, va también igual que las aguas negras de la casa, llega allí y bueno, también los residuos sólidos se procesan y es abono directamente, ¿sí? Esto es como se hacía antes, es decir, cuando se usaba una cámara séptica y una cámara de digestión, hay una digestión anaerobia y otra digestión aeróbica. De esa manera se obtiene tanto el gas como el fertilizante, que sería la parte sólida, ¿sí? Entonces todo esto requiere un cálculo de acuerdo al sistema que se va a adoptar. Esto es lo que les decía, esto es un criadero de cerdos en Argentina, y lo que ustedes ven aquí es donde se mezcla el agua con el estiércol de los cerdos. El agua proviene del lavado de los cerdos, o sea, en un lugar que se producen carne porcina, los animales son lavados todos los días. Entonces, ese agua de lavado, que a su vez se lleva el estiércol, es acumulado en estos espacios al aire libre. De ahí pasa a estas especies de mangas. Este es un sistema brasileño, donde se acumula el gas. Ese inflado no es que lo esté inflando ninguna bomba de aire, es el inflado propio del gas que se está produciendo por la descomposición del estiércol. Y ese gas se utiliza justamente para tostar, por ejemplo, la soja, porque el alimento básico que se le da en Argentina a los cerdos es la soja, pero la soja hay que tostarla, porque en crudo es tóxica. Entonces, bueno, los tostadores e incluso la iluminación de estos criaderos de cerdo forman un circuito cerrado con el cultivo de la soja que se cultiva en el mismo predio. Bueno, esto es un barrio cerrado en una zona de Argentina de colinas que se llama Tandil, y aquí justamente se puso un sistema cloacal individual, es decir, no hay
recolección de residuos cloacales, cada uno se tiene que hacer cargo de lo que produce. Eso es la ley del propio barrio, ¿sí? Entonces, todos tuvieron que acudir a estas formas de biodigestores. Y muy interesante, bueno, esta es la empresa de allí que se dedica a esas instalaciones. Este es el sistema de lecho nitrificante, básicamente. Es decir, aquí entran, por ejemplo, las aguas negras o las aguas grises. eh, no es el sistema de biodigestión o puede estar después del sistema de biodigestión. Uno decide si quiere reaprovechar el agua que proviene después del digestor. Si no, va directamente, en este caso nosotros preferimos mandar las aguas negras al biodigestor y las aguas grises a la zanja depuradora o lecho nitrificante. Entonces ese agua gris pasa a una cámara de sedimentación. Antes tiene que haber un filtro, lo que nosotros llamamos un filtro de grasas, ¿sí? Porque habitualmente cuando uno arroja aceites o el propio jabón que está utilizando o las grasas que provienen del lavado de los platos, suele eso impermeabilizar los filtros naturales y es un inconveniente. Entonces tiene que haber un filtro de grasas previo a la cámara de sedimentación. Luego pasa a un espacio que está hecho con piedritas, con pedregullo, donde hay unas cañerías perforadas, que son las que llevan estos líquidos. Se le pone el pedregullo y alguna malla, eh, no sé si les muestro, si van a ver, hay mallas que ya vienen preparadas, en este caso les muestro, es un geotextil, también es una empresa internacional que se llama McDrain, que se dedica al estudio del drenaje. Y esta malla lo que hace es impedir que entren las raíces en los orificios que se hacen en estos caños. Habitualmente lo que hacemos nosotros es ponerle directamente cañería de polipropileno que dura más, que es la roja. Utilizamos la misma que se utiliza para drenaje. Es decir, es una que ya viene perforada. No la tenemos que perforar porque viene perforada, por ejemplo, es la que se usa debajo de los campos de fútbol. Nada más que nosotros la usamos al revés. En vez de absorber el agua a través de los agujeros, la vamos a expulsar. Y se pone sobre esa base de pedregullo envuelto en una malla metálica que puede ser una malla, lo que nosotros llamamos de gallinero. ¿Vieron esa malla hexagonal que debe tener 1,5 centímetros de diámetro en los agujeros? Bueno, todo eso es para que no entren las raíces de las plantas y no taponen esas perforaciones. Entonces luego se plantan, se pueden plantar plantas ornamentales o plantas incluso de comida, porque no hay problema, todo está súper filtrado ahí. Incluso hay gente que en el agua de salida, porque hay exceso de agua, de hecho, pone estanques con peces, ¿sí? Que además el tema de los estanques con peces permite evaluar la calidad del sistema. Si los peces se mueren, es que hay algo mal. Habitualmente eso pasa cuando se están usando, por ejemplo, detergentes sintéticos, que suelen tener antibióticos. Entonces, hay que tener cuidado, hay que volver un poco a los sistemas de lavado tradicional, el jabón de pan, el jabón lo más natural posible, que tenga la menos cantidad de químicos que se pueda. Si ustedes tienen producción de coco, lo ideal es el jabón de coco, es excelente, es uno de los mejores detergentes que hay. Entonces, bueno, y es 100% natural, 100% degradable, así que bueno, hay que ajustar un poco el tema incluso el shampoo, hay que elegir shampoos sin sulfatos, bueno, hay que adecuar la forma de vida de uno a este sistema, porque uno está generando un ecosistema en el cual uno tiene que estar incluido. Bueno, recién hablábamos con Sebastián del tema de los diagramas técnicos, ¿no? Bueno, esto lo hizo mi socio, el arquitecto Julio Cincioni, para un pedido que se nos hizo de un grupo de viviendas con permacultura en Uruguay, en un lugar que se llama Sierra de Caracoles. Entonces aquí se diseñó, estudiamos las plantas que se podían poner en ese lugar, que vienen bien, el sistema súper verificado, es decir, como decíamos, con la trampa de grasas,
con las cámaras sépticas, con toda la regulación que se pudiera tener. La inclinación exacta, vimos la permeabilidad del terreno para que pudiera absorber justamente. Entonces, la cadena empieza desde el inodoro o la pileta de cocina y termina justamente en el lecho nitrificante, que en este caso el diseño era como si fuera un tridente, ¿no? Eran 3 tubos que parten de una cámara de distribución. Incluso se pueden utilizar plantas acuáticas previamente para poder ir depurando el lugar. Lo ideal siempre es hacer una excursión, es decir, ir a un lugar donde uno sepa que hay corrientes de agua contaminadas y fijarse qué plantas sobreviven. Esas plantas que sobreviven no solo están adaptadas para procesar los químicos que pudieran matar a otras plantas, sino que además seguramente están purificando ese agua. Entonces, bueno, es muy interesante para las universidades hacer un rastreo de estas plantas, lo mismo lo que vamos a ver hoy, el tema de los techos verdes, los techos vivos. Bueno, justamente ir viendo en la zona donde uno vive qué plantas crecen espontáneamente encima de los techos. Y esa planta rescatarla para reproducirla y es la que vamos a poner en un techo vivo que requiera poco riego o ningún riego. Bueno, en la zona de Bariloche, que es en la Patagonia Argentina, justamente, que ahora estamos sufriendo una cantidad de incendios tristemente, se le llama sangría. Y en este caso la sangría termina en un estanque donde las aves, porque ahí está lleno de aves migrantes, entonces buscan las superficies de agua para bajar, para beber, y acá incluso tienen peces que sacan de un lago cercano y les sirve como regulación a este estanque que no tiene nada de contaminación para ver si el proceso está en las vías que corresponden. El tema de tener un estanque peces o permitir que haya aves, también nos garantiza que no va a haber insectos, por ejemplo, como los mosquitos. Entonces, todo está relacionado con todo. Y dentro de esa opción tenemos esta fantástica alternativa que nos da la bioarquitectura, que es el tema de las piscinas ecológicas o piscinas naturales también, que básicamente son espacios para nadar donde el agua es mantenida por el filtrado de las plantas acuáticas y no requiere cloro. No sé si ustedes saben que el cloro penetra por la piel humana y es un contaminante que afecta a la salud. Entonces, si se puede disminuir la cantidad de cloro que se usa o anularlo, en este caso hay que anularlo completamente porque el cloro juega en contra justamente de las especies depuradoras. Pero si uno ya tiene una piscina normal y quiere disminuir la cantidad de cloro que se usa, una alternativa es, hay unos purificadores flotantes, habitualmente son solares, tienen unos paneles solares, se ponen y flotan arriba de la superficie de la piscina, y abajo tienen unos coils, unos resortes, unos coils, que son de una aleación de cobre y plata. Entonces, los paneles solares de esta especie de plato volador que está flotando producen una corriente eléctrica que efectúa una especie de electrólisis entre estos coils de metal y el agua y liberan iones de cobre y plata que para los seres humanos son inocuos y matan todo tipo de bacterias y las algas, ¿sí? Entonces, bueno, está esa alternativa de estos coils de cobre y plata para disminuir en las piscinas normales. Pero en este caso no hace falta. Se separa el espacio sirenado para que esté lo más limpio posible. En algunos casos se pone algún murito separador o se pone el espacio de depuración un poquito más alto porque hay gente que no le gusta nadar con los peces o no le gusta nadar con las ranas. Porque esto es 100% natural, de alguna manera, va a atraer a esas especies. Recuerden ustedes que las aves acuáticas, especialmente las migratorias, traen pegadas en sus patas, justamente, traen moluscos del lugar donde vinieron. Traen huevos de rana, de sapo, huevos de peces. Por eso uno dice, ¿cómo? Hice una piscina natural y los peces aparecieron espontáneamente, ¿no? No es generación espontánea. Tampoco vinieron del agua subterránea. Esos peces los trajeron las aves en sus patas. Entonces, la naturaleza es maravillosa, por supuesto. Los únicos que vamos a contrapelo de la naturaleza somos los seres humanos.
Entonces, fíjense qué hermosa se ve esta piscina. Y este proceso, que también hay planos técnicos, voy a ver si les subo algún manual también de piscinas ecológicas. Tenemos una alumna que hizo una aquí en plena ciudad de Buenos Aires, incluso para que la gente sirviera como didáctica. La casa tiene un subsuelo, entonces le puso un vidrio de seguridad, ¿no? Entonces uno puede ver la claridad del agua de la piscina natural, que no lleva nada de cloro y que se mantiene sola naturalmente con las plantas acuáticas. En nuestro caso tenemos juncos, totoras, nenúfares, que pueden ayudar a esa purificación. Aquí tienen otro ejemplo de una hermosa piscina. El agua en movimiento también es aceptable porque justamente airea. Lo ideal es que tenga alguna fuente de aireación. Si no se puede hacer naturalmente, se puede poner una bomba que recicle el agua y que produzca este movimiento del agua. Y si no, hay aireadores directamente que producen burbujas. Y el tema del agua. ¿Hay alguna duda, alguna consulta antes de que sigamos? Bueno, sí. Si no, vamos a continuar. Bueno, vamos a ver el tema de energías alternativas, ¿sí? Siempre desde la óptica de la bioarquitectura, que recuerden que va un paso más allá de lo ecológico y aporta el tema de salud. Ver que estos sistemas sirvan para la naturaleza y no terminen perjudicando incluso al ser humano. Bueno, podemos clasificar las fuentes de energía que usa nuestra civilización en dos categorías principales, lo que se llama fuentes convencionales y las fuentes no convencionales, ¿sí? Entonces, dentro de las fuentes convencionales tenemos las usinas o las generadoras de energía de origen térmico, ¿sí? Es decir, se basan en el movimiento de los generadores a partir de vapor de agua calentado por alguna fuente, por lo general de hidrocarburos, petróleo, carbón, gas o incluso madera en algunos casos. Por eso se lo considera convencionales, porque son todas fuentes no renovables y contaminantes del ambiente. La siguiente, y aquí especialmente los geobiólogos nos planteamos, la nuclear, aunque actualmente hay una voluntad internacional de declararla una fuente alternativa, una fuente no convencional, por el simple hecho de que tiene una huella de carbono menor que las otras fuentes, omiten completamente los accidentes nucleares que ha habido. Es decir, no solo el de Chernobyl en Estados Unidos, está el de Three Mile Island, que es gravísimo, pero ha sido tapado por Estados Unidos. Después, cuando veamos la parte de radiactividad, les voy a mostrar las estadísticas de cáncer en Estados Unidos producido por estos accidentes nucleares, pero bueno, hay una voluntad de ocultarlo. En Argentina hemos tenido fugas y seguimos teniendo fugas en las 3 centrales nucleares que tenemos. Eso, un amigo que es ingeniero electricista y ha trabajado en ellas dice que es inevitable. Se ponía contento porque ellos usan una especie de detector de radiación, entonces cuando la dosis era más alta de lo aceptable, les daban vacaciones para que el promedio diera bien. Bueno, entonces las fuentes, el uranio y el plutonio, esto hay que estar atento, también lo vamos a ver en la parte de geobiología, cómo por lo general los yacimientos de uranio y plutonio coinciden con los lugares sagrados, entonces termina siendo una destrucción no solo de espacios protegidos, sino también de lugares sagrados de los pueblos originarios. Así que la nuclear es una fuente convencional, no es ecológica. Y a su vez, los daños al medio ambiente tardan milenios en repararse. No solo hablamos de muertes humanas por cáncer. Sí, Sebastián, te escucho.
¿A qué se debe que coincida estos minerales con los lugares sagrados? Que por lo general el uranio produce ionización negativa, que es lo que absorben, perdón, lo que me estoy adelantando, lo que las personas que están en contacto con la naturaleza pueden distinguir en un ambiente, sienten que hay una energética especial. Entonces, no son lugares donde van a ir a vivir, pero sí son lugares sagrados, lugares que tienen una energía especial. Y eso, naturalmente, en todo el planeta se ha dado este fenómeno de la coincidencia de los yacimientos de uranio con lugares sagrados, lo cual ha llevado, por ejemplo, en Estados Unidos a decir que el uranio, en Argentina también, el uranio es un material estratégico y por lo tanto las leyes de protección de los lugares patrimoniales indígenas no corren. Esto incluso se ha aplicado para el sistema de fracking. Lo hemos padecido también, porque ahora estamos en Argentina, estamos copiando todo lo que hace Estados Unidos, Argentina también lo hace, ¿no? Es un problema. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante con geobiología, que si podemos lo empezamos ya la clase que viene. O sea, ya llevamos 4 clases de bioconstrucción, vamos a destinar 3 clases a geobiología y 1 o 2 clases al tema de diseño armónico. Otra fuente es la hidroeléctrica, ¿sí? Es decir, las grandes represas y los grandes diques que producen electricidad. Tanto Argentina como Ecuador tienen grandes represas hidroeléctricas. Los ecologistas no están de acuerdo con las grandes centrales hidroeléctricas. Por eso van a ver que dentro de las no convencionales tenemos la hidráulica, ¿sí? La hidráulica, que es también aprovechar la energía potencial gravitatoria que tiene el agua para producir electricidad, pero en pequeña escala. Las grandes centrales hidroeléctricas tienen varios inconvenientes, pero entre ellos tienen el tema de que ocupan valles enteros, por lo tanto alteran todo el ecosistema, sepultan desde bosques hasta lugares arqueológicos y desplazan a poblaciones que durante milenios han vivido ahí. Por el otro lado, el peso de la masa de agua produce microsismos. Eso ha sido comprobado en todo el mundo. De hecho, hay un estudio hecho en un lago que compartimos con Chile, que Argentina comparte con Chile. Del lado chileno hay un proyecto de hacer una represa y el cálculo de aumento de volumen del agua daría justamente, como está sobre fallas geológicas, daría lugar a sismos realmente. Por el otro lado, por ejemplo, corta el flujo natural de los nutrientes que lleva el agua, como ha pasado en el caso de Itaipú, por ejemplo, que es la represa, ahora ya es la segunda represa más grande del mundo. La primera es la represa de las Tres Gargantas en el río Amarillo en China. También ha pasado con la represa de Nasser de Asuán en Egipto, que al cortar el flujo natural de los nutrientes, por ejemplo, el delta del Nilo se desertificó, porque ya no le llegan más esos que durante milenios era la famosa inundación del Nilo, que aportaba nutrientes a los campos alrededor. No, esos nutrientes no llegan más, quedan ahí en la represa. Aquí también nos pasó con una represa que compartimos en Uruguay, en Salto, donde además se empieza a llenar del fango, que son los nutrientes en realidad, y termina requiriendo un mantenimiento carísimo, que es vaciar para poder dragar y retirar el barro que se está formando en el fondo. Y por otro lado, lo vamos a ver también en el tema geobiológico, cuando hay grandes represas hidroeléctricas, requieren una transmisión de la energía desde donde está la represa a las grandes fábricas o las grandes ciudades, lo que más consume electricidad, a través de líneas de alta tensión. Y las líneas de alta tensión son altamente contaminantes porque producen campos electromagnéticos que son cancerígenos. Entonces, estas 3 fuentes tendrían que estar superadas, por decir así, por otros temas, ¿no? por otras alternativas. Entonces tenemos las no convencionales. La principal es la solar, tenemos 2 formas. La activa, que es a través de 2 vertientes, que son los paneles fotovoltaicos y los colectores térmicos. Son 2 formas distintas de aprovechar la energía solar. Con los paneles fotovoltaicos, que es de baja eficiencia, la luz solar se transforma en electricidad.
Y con los colectores térmicos hay un circuito en el cual se calienta agua o se calienta un aceite hacia un intercambiador de calor y calienta el agua. Es decir, sirve para calefacción o para calentar agua. Son dos cosas distintas, ¿sí? Y la pasiva, que es la que más nos gusta a los que nos dedicamos a la bioarquitectura, que es lo que llamamos arquitectura bioclimática. Es decir, la arquitectura bioclimática es cómo aprovechar la energía solar pasiva para crear espacios confortables. Luego tenemos la energía eólica, ¿sí? Entonces, tenemos los grandes aerogeneradores que la mayoría de los países ya nos están llenando de molinos eólicos enormes, y tenemos los pequeños aerogeneradores rurales que se ofrece como un gran invento de la ecología actual. Y yo de pequeño, es decir, estoy hablando más de 50 años atrás, uno veía las casas rurales y todas tenían el aerogenerador, o sea, todas tenían su sistema de electricidad producido por el viento. Una vez más, vamos a la escala. La escala grande puede ser contraproducente. Nosotros estuvimos estudiando una instalación de grandes molinos eólicos en unas montañas que se llama Sierra de Caracoles en Uruguay, y el tema es que justamente donde se hizo el cálculo que había mejor flujo de viento, es el punto por el cual las especies de aves migratorias elegían justamente para poder hacer sus migraciones. Es donde se abre la sierra, por decir así. Entonces, estos molinos producen muchos inconvenientes de ese tipo. Incluso, bueno, también está la denuncia de que, por ejemplo, el ruido que producen los molinos, eso también lo vamos a ir viendo, hace estallar los oídos de los murciélagos, por ejemplo. Hablábamos también del aprovechamiento del agua a través de la hidráulica. Entonces se pueden tener microturbinas si uno tiene una corriente de agua lo suficientemente grande. Puede tener molinos hidráulicos grandes que no entorpecen, es decir, no hay reservorio de agua. Lo que se hace es aprovechar ese movimiento del agua, como lo vamos a ver, para generar electricidad o tener una aplicación mecánica directa. Ustedes piensen que a nivel aprovechamiento energético, cuanto más transformaciones sufre la energía, menos eficiente es el sistema. Es decir, nosotros ahora estamos discutiendo porque mucha gente está cambiando los antiguos molinos rurales, que después lo vamos a ver, son unos molinos metálicos, que sacaban directamente con una bomba a través de un sistema de bielas, sacaban el agua de la napa hacia la superficie con una eficiencia altísima. Y ahora les venden unos que lo que hacen es producir electricidad, la electricidad va a unas baterías, que es todo un sistema caro, y de esas baterías va un motor que alimenta una bomba que extrae el agua de profundidad. Entonces hemos metido como 2, 3 etapas intermedias de desperdicio de energía. La siguiente es la energía geotérmica, que lo vamos a ver aplicado en Ecuador porque es muy interesante, es aprovechar la energía que está en el subsuelo. Por un lado tenemos los países que tienen aguas termales, es decir, que tienen actividad volcánica y que abajo hay esta posibilidad de tener agua a alta temperatura o vapor directamente. Y por otro lado tenemos que hay energía geotérmica en todo el planeta porque a medida que uno va excavando en profundidad, se va alcanzando un nivel de temperatura regular que es la misma todo el año, que es alrededor de 19 grados centígrados. Entonces, 19 grados centígrados, fíjense qué maravilla que es la naturaleza. 19 grados centígrados es ideal para el ser humano, en invierno y en verano. Así que aprovechar la energía geotérmica nos traería una estabilidad y un confort térmico muy, muy tentador. Pero hasta ahora es carísimo. Y la energía térmica, que ahí sí es parecida a la de las convencionales, pero utiliza otro tipo de sistemas. Es decir, por un lado tenemos sistemas de biocombustibles, que puede ser el bioalcohol o el biodiesel, que se producen a partir de las plantas, de las cosechas. En el caso de Argentina, por ejemplo, producimos biodiesel a partir del maíz. Curiosamente no se distribuye, nosotros no podemos usar ese combustible porque se exporta todo. Entonces son de esas cosas raras de la economía internacional, ¿no? Es decir, los países no son autosuficientes muchas veces, creo que le pasa también a Ecuador. Ecuador tiene petróleo de sobra, pero lo exporta, entonces no hay para el consumo interno.
Por el otro lado tenemos madera renovable, hay que saber cómo utilizar la madera, cómo se puede procesar para que sea eficiente. La forma típica tradicional que uno ve de la chimenea, del hogar abierto y ponerle troncos de madera, a mi entender no es para nada ecológico. O sea, si yo estoy en una zona fría y quiero mantener mi casa durante la noche calentita, esos sistemas me consumen por lo menos un árbol por noche. Entonces, que no me vengan a decir que es un sistema ecológico. No, es poco eficiente, ¿sí? Entonces hay que ver las alternativas para utilizar, vamos a ver el tema de los pellets, que se hacen con los residuos de las carpinterías. Hay sistemas de calefacción que requieren muy poca madera porque tienen doble cámara de combustión. Y otra es aprovechar la basura. Es decir, por ejemplo, Francia, la central térmica más cercana que tiene de París es alimentada a la basura que producen los mismos parisinos. ¿Sí? Por supuesto, tiene filtros para evitar la contaminación, etcétera, etcétera. Es decir, justamente en el procesado que se alcanza de la basura se produce el mismo combustible que permite quemar el resto de la basura y producir electricidad. Bueno, como recordarán, hicimos un recorrido por Alsacia en el noreste de Francia, visitando lugares ecológicos, especialmente el ecoparque, que es muy interesante. Y aquí tienen un ejemplo de que es un aprovechamiento hidráulico que se aplica desde hace miles de años. Estos molinos ya existían en la Mesopotamia asiática. En China lo van a ver en muchas películas que evocan la Edad Media china y están estos molinos. En Japón también. Es un sistema altamente eficiente porque es simplemente la corriente de agua que se hace pasar por una rueda que tiene unas aspas, el agua pega contra las aspas y produce un movimiento. Ese movimiento se puede usar para alimentar un taller mecánico, una carpintería, o si uno quiere producir electricidad. En este caso, en una carpintería que pudimos visitar, que es impresionante cómo funcionan las sierras y todo. No hay electricidad, es decir, es todo movimiento mecánico. Incluso, creo que no les puse fotos, como me parece que sí, que está en la siguiente. Estuvimos en un monasterio que ya en el año 1100 la forja de hierro usa unos martillos gigantescos que van aplastando hierro caliente, y la forja era alimentada justamente por un molino de este tipo. Acá está, sí, en la abadía de Fontenay estuvimos, ahí tienen los martillos con los cuales se ablandaba el hierro, y la corriente de agua que daba movimiento a ese lugar. Lo único que se hacía era crear un salto lo suficientemente alto para que las ruedas pudieran funcionar. Otras veces estas mismas ruedas se utilizan para elevar el agua, para volcarla unos metros más arriba. El propio río trae la fuerza para llevarla. Y hay otro ejemplo, no se los traje aquí, pero en Argentina se ha utilizado bastante, que es lo que se llama la bomba de Ariete. La bomba de Ariete es un caño con un percutor y un sistema de válvulas, de tal manera que la misma fuerza del río va metiendo el agua dentro del caño y la válvula no permite que vuelva hacia atrás. Entonces, el ariete permite elevar el agua. Y se puede elevar hasta 20, 30 metros de altura, ya sea para un tanque o para regar la parte alta de un terreno. Este es un molino hidráulico en una escuela técnica de Lutherbach, también de Alsacia, que se utiliza para producir electricidad. Este está acoplado a un generador eléctrico. Una dínamo, ¿no? Como las que tienen las bicicletas. Y esto es lo que les decían los molinos rurales, que sacaban agua directamente por un efecto mecánico. Así que esto para nosotros es sumamente beneficioso. Lo que sí siempre hay que tener en cuenta cuando uno tiene estos dispositivos que producen ruido. Entonces, a veces vemos diseños, especialmente en permacultura, que está muy lindo, está todo pensado perfectamente, porque les encanta pensar toda la cadena de circuitos cerrados, de ecosistemas que conforman un diseño de permacultura, pero al no contemplar el tema humano, el tema de salud, el tema de bienestar, se olvidan de que esto produce ruido y para alguna persona que tenga el sueño liviano puede ser bastante molesto. Entonces, en general, todo lo que es
molinos de viento y aerogeneradores tratamos de alejarlo de las construcciones. O cuando alguien va a hacer un diseño de este tipo, le proponemos que lo aleje por lo menos 10, 20 metros de la casa. Aquí tienen los aerogeneradores de sierra de caracoles, como ustedes ven. Piensen ustedes que esta es la primera etapa cuando estuvimos nosotros. En la segunda instalaron otros molinos eólicos intermedios a esto. O sea, cada vez se va cerrando más. Entonces, también cuando la instalación es demasiado grande, requiere una subestación transformadora, requiere líneas de alta tensión, así que terminaríamos teniendo el mismo problema que lo que es una generación de electricidad a partir de una represa hidroeléctrica, que significa subestaciones transformadoras, líneas de alta tensión para la transmisión de la electricidad y por lo tanto contaminación electromagnética por donde pase, ¿sí? Aparte de esto que les decía, de que el ruido puede ser bastante molesto, puede afectar a las especies. Un argumento que de hecho un amigo se dedica a la instalación de estos molinos que ellos tienen, es decir, sí, mueren muchos murciélagos cuando recién las instalamos, pero con el tiempo se acostumbran y ya no pasan más por ahí. Entonces, están cambiando el recorrido de otras especies, ¿no? No sé qué tan lícito será decir, bueno, sí, mata, pero al principio, después ya todo se acostumbra. Aquí tienen lo que les decía, bueno, esta es en mi ciudad natal, en Bahía Blanca, el primer generador que pusieron de molino eólico, porque hay mucho viento en la Patagonia Argentina, requirió una subestación transformadora de tantos kilowatts que producía. Entonces, yo digo, tenemos un dicho en Argentina, es peor el remedio que la enfermedad. Entonces hacemos algo ecológico, pero lo hacemos a una escala tan grande que termina siendo inconveniente también. Otro tema también es la acumulación de la electricidad. En este caso, bueno, fue cerca de la comunidad mapuche que les mostré la clase pasada. Esta es una escuela rural en Fofocahuel, aislada de donde se les ocurra. Es de la comunidad mapuche. Y aquí, en vez de usar un aerogenerador grande, toda la electricidad de la escuela está alimentada por estos pequeños generadores que son los que de chicos veíamos en las casas rurales, ¿no? Cada uno de estos abastece un sistema de baterías y por lo tanto es para tener electricidad presente. Pero aquí también comprobamos que el zumbido de estos aerogeneradores era bastante fuerte y podía llegar a perturbar las clases, por ejemplo, dentro de las escuelas. Fíjense hasta dónde hay que tener en cuenta este tema del diseño, del buen diseño de un lugar. Bueno, pasamos un tema al conocimiento de los materiales, ¿no? Hablamos de la toxicidad, del impacto ambiental de los materiales, de los problemas de salud que pueden traer, de las posibilidades de reciclaje o de reutilización de los materiales, pero también en bioclimática vamos a ver que vamos a tener materiales de gran masa térmica y de menor masa térmica. Los materiales de masa térmica son materiales que acumulan lentamente calor y una vez suprimida la fuente de calor la liberan lentamente, ¿sí? Entonces, bueno, en todo lo que es el noreste de Francia, Alemania, Polonia, Ucrania, Rusia, se usaban estas estufas que también se las conoce como estufas rusas, ¿sí? Entonces, inicialmente eran de barro, revestidas de cerámicos, cerámicos preciosos. Son zonas muy frías, zonas donde cae nieve gran parte del año. Entonces, con muy poca leña se alcanzaba temperatura y la temperatura se mantenía en estos espacios de masa térmica. Entonces podían servir, por ejemplo, para secar la ropa, porque en invierno no había posibilidad de sacarla afuera para que se secara. Las personas llegaban de afuera y se sentaban o se apoyaban contra estos espacios porque la temperatura es muy agradable que se alcanza. Así que cuando ustedes lean algún libro de bioconstrucción y hable de estufas rusas, habla de este sistema, es decir, de sistemas de calefacción a partir de masa térmica. Y por supuesto tenemos los sistemas tradicionales, nosotros les llamamos salamandras, a la que ustedes ven a la derecha.
son de origen europeo, desde el siglo XVI, XVII se tienen, son también, aquí lo que se usa es el hierro como masa térmica. Si bien el hierro es un material conductor y no entra dentro de la clasificación de masa térmica, si el hierro es grueso, el calor se distribuye uniformemente, y si alguno de ustedes tiene de estas cacerolas, de estas ollas que son de hierro fundido, que son gruesas, ustedes comprenden lo que decimos. Cuesta calentarla y a su vez mantienen la temperatura. En este caso la masa térmica se alcanza por la cantidad de materia que se tiene, no porque el material en sí tenga masa térmica. Es decir, si tengo una cacerola de hierro finito, no me conserva la temperatura. En este caso sí son de fundición estas estufas, y son sumamente eficientes. Fíjense, el tamaño que tienen, permiten solamente ramitas poner o troncos pequeños, y a veces con muy poca leña se mantienen calientes toda la noche. Eran de suma eficiencia. Fíjense que el fuego no se ve más que por una ventanita, es decir, toma aire frío de abajo y lo convierte en aire caliente. En este caso, estos clientes nuestros lo que hicieron, fíjense, el caño negro es el que lleva los humos de combustión. Los dos laterales son caños que se calientan por contacto con el caño negro y transmiten, toman aire del ambiente, lo calientan y lo mandan a las habitaciones por todo un sistema como si fuera de aire acondicionado central. ¿Sí? Entonces, esta distribución hace que uno no esté respirando los humos de combustión, pero sí disfrutando de aire caliente que proviene de este tipo de estufa. Por supuesto, hay algunas de campo, ustedes también las deben tener, que sirven para cocinar, para calefaccionar, para calentar agua. Eran hermosas, ¿no? Estas estufas de campo. Y tenemos la Claudio, versión... Sí, sí, Claudio, Sebastián. se puede revestirlo a la parte de hierro con algún cerámico? Sí, 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 incluso a veces lo que se hace con barro también. Hay muchas estufas de alta eficiencia que están hechas con barro. Hay un sistema, no sé si les puse una foto, que es la estufa Lorena. A mí me encanta porque la estufa Lorena sirve para calefaccionar y para cocinar, y consume pasto, por ejemplo, papeles. Es impresionante la eficiencia de este sistema, que lo pueden googlear y buscar. Estufa Lorena, como el nombre, Lorena. Y sí, 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 se pueden revestir en cerámicos tranquilamente, y ya estaríamos haciendo una especie de estufa rusa, ¿no? Y les decía, la de la izquierda es la versión moderna, que estas son estufas de alto rendimiento, que tienen doble cámara de combustión. Quiere decir, hay una primera combustión en la cual la madera exuda un gas, que de hecho se llama gas de madera, y el gas de madera se consume en la segunda cámara de combustión. Y, por supuesto, habitualmente están cerrados, tienen un vidrio térmico adelante, uno ve los troncos ardiendo, pero no está en contacto con el aire interior. Por supuesto, aquí se ha puesto una protección porque el piso era de madera. Tenemos, o sea, estas estufas alcanzan muy alta temperatura. La ventaja de lo que proponía recién Sebastián para mí es que permite tener una temperatura exterior más baja, de tal manera que un niño no vaya a tocar estas estufas y se queme. O sea, como están estas dos estufas, si están prendidas y un niño las toca, se quema. ¿Sí? En cambio, si están revestidas de cerámica, no. Tendríamos el mismo efecto de calor si se tiene un sistema adecuado de ventilación. Por ejemplo, van a ver que en esta moderna tiene 3 huecos. Esos huecos es justamente para ponerle tuberías para poder aprovechar el aire caliente que no entre en contacto con los humos interiores. Y otra cosa, cuando se va a comprar una de estas modernas estufas de alta eficiencia, a mí lo que me gusta preguntar es si están preparadas también para pellets. No todas están preparadas para pellets. El pellet, como les decía, son unas capsulitas que se hacen con los residuos de las carpinterías. ¿Sí? Básicamente es acerrín y viruta comprimido. Entonces quedan estas capsulitas que reemplazan a la madera y son también muy eficientes, pero tienen que tener un recipiente y un tipo de rejilla para que puedan combustionar adecuadamente. También algunas que no tienen ese sistema, puede reemplazarse la madera por algo que en Argentina llamamos briquetas o ladrillos. Se usa más que nada para los asados, para la barbacoa.
Es decir, las briquetas son como también virutas de madera comprimidas, hechas como troncos artificiales, ¿no? Tienen la formita de un tronco, pero en realidad está hecho con viruta de madera comprimida. Entonces, es otra alternativa si uno quiere, siempre uno puede hacer un poquito, ¿no? Había un cliente nuestro que cuando nosotros le planteábamos todas las cosas que proponíamos, eh, nos dijo, muchachos, entre todo y nada, mejor un poquito. Entonces tomamos esa frase, ¿no? Entre todo y nada, mejor un poquito. Siempre se puede hacer algo de ecología donde estemos y como estemos. Siempre se puede hacer un poquito de esfuerzo por estar bien con la naturaleza y con nosotros mismos. Bueno, uso de los paneles fotovoltaicos son ideales a lugares donde no llega la electricidad, ¿no? En este caso es un puesto sanitario de un lugar limítrofe de nuestro país, donde hay una comunidad de mapuches, Rucayoroy se llama, un lugar precioso, bueno, y todo el lugar está abastecido con los paneles fotovoltaicos. También se puede llegar a la gran escala. Una vez más, esta usina es enteramente fotovoltaica, está en Barcelona, se llama la fotovoltaica justamente en el Port Olímpic, se hizo para alimentar las Olimpiadas de Barcelona en aquel momento. Pero lógicamente es una gran escala y por lo tanto también requiere una subestación transformadora con todos los problemas que ya dijimos. Y por otro lado está el mantenimiento, porque las celdas solares, que son de determinados minerales, eh, con el tiempo también hay que reemplazarlas. Entonces es un problema a la gran escala. Habíamos hablado de la reconversión ecológica del barrio de Vauban en las afueras de Friburg, en Alemania. Y fíjense el volumen aproximado que se necesita para abastecer, en este caso serían, piensen, ahí tenemos 3 niveles de viviendas multiplicados por 2, porque hay una de cada lado, son 6 viviendas y requiere una superficie interesante. Todo depende del consumo que uno tenga de electricidad, ¿no? Pero bueno, eh, para una vivienda tipo, hablábamos recién, para producir biogás de 4 personas, se necesitaría por lo menos 2 paneles fotovoltaicos de los habituales de 2 metros por 1,5. Acá tienen una escuela, por ejemplo, toda la escuela, el sistema de iluminación está abastecido por los paneles fotovoltaicos que ven en el techo. En este caso, como estamos en latitudes altas, como sucede con gran parte de Argentina, y en este caso estamos hablando norte de Francia y sur de Alemania, el sol es bajo durante el invierno, entonces tienen que estar inclinados en un promedio del sol alto y del sol bajo a lo largo del año para aprovechar mejor la luz. Ustedes en Ecuador tienen el sol arriba, así que no tienen gran inconveniente con la inclinación. Pueden darle la inclinación que quieran, que igual les va a funcionar. Lo que sí hay que ver es que tenga suficiente radiancia solar. Eso lo vamos a ver enseguida cuando toquemos el tema de bioclimática. Bueno, esto me encantó. Es un vehículo eléctrico que usan en Vauban. Se llama Twike, porque cuando se le acaba la batería se pueden conectar pedales y se puede seguir como si fuera una bicicleta. Es decir, los ocupantes del auto empiezan a pedalear y bueno, les sirve igual. Y después se abastece con la electricidad de la ciudad. Esto es algo muy interesante que vi en Filadelfia, porque a veces uno está visitando amigos y ve cosas extrañas. No hay nada como los viajes. Esto lo saben los amigos de Turismo Ancestral de Ecuador. Hay cosas que se aprenden solo en los viajes y observando, no están en los libros ni nada por el estilo. Entonces, yendo por un barrio, una población que está dentro de un parque nacional cerca de Filadelfia, entre Filadelfia y Washington, veo que las casas más antiguas tenían como estas casas miniaturas. Son unas casas que tienen apenas 1,5 metros de alto. Entonces, yo en un principio pensé que eran cuchas para los perros, eran casitas para los perros, o para que jueguen los niños. Entonces yo pregunté qué gasto que tienen, para que se han molestado en reproducir la casa grande en esta casa chica.
Y me dicen, no, son refrigeradores naturales. Es decir, ahí la temperatura es mucho menor que el ambiente. Habitualmente están asociados, como ustedes ven, con corrientes de agua. Están ubicados en lugares que naturalmente sabían detectar, eso lo vamos a ver en geobiología, lugares fríos y bien ventilados, ¿no? Algo por el estilo tienen en España los asturianos y los gallegos con los hórreos, se llaman hórreos, lugares donde se acumulaban los alimentos y los granos. O las colcas en el caso de los incas, no estaban ubicadas en cualquier lado, son refrigeradores naturales, son lugares donde se podía guardar quesos, fiambres, carnes, sin peligro de descomposición durante varios meses. ¿Sí? Alcanzaban como una temperatura parecida a la parte baja de nuestros refrigeradores eléctricos. Así que fíjense la cantidad de cosas que podemos incluso recuperar y que se han perdido dentro de las tradiciones y se han perdido en los últimos 100 años nada más. Es decir, lamentablemente ya están falleciendo los últimos que conocían estos sistemas, entonces hay que recuperar esa información antes de que se pierda. Bueno, acá tenemos dos alternativas de los colectores solares térmicos, ¿no? Como dijimos, el colector solar térmico se basa en calentar agua que pasa habitualmente por una serpentina y calentarla al sol. Entonces tenemos los sistemas industriales, es una marca alemana que se llama Rehau, donde tiene un circuito sobre una superficie negra, el sol se calienta, arriba tenemos un termotanque que va acumulando el agua caliente y luego la mezcla con el agua fría de la casa, unas formas más eficientes de aprovechar el agua caliente de origen solar es precalentar el agua que después se va a utilizar para, por ejemplo, calefacción. Aunque en la experiencia de nuestros clientes, que los calefactores solares térmicos como este, les resultaron con un rendimiento superior al que se esperaba. De hecho, estos tienen, no estos, hay otro sistema que ha reemplazado a esta foto la tendría que renovar yo, que son como unos tubos de vidrio al vacío. Y la ventaja de ese sistema es que aprovecha el sol a todas las horas del día, del lado soleado, en el caso de Argentina es al norte, en el caso de Estados Unidos es al sur, en el caso de ustedes es arriba. Y la válvula de seguridad que tiene, que expulsa vapor cuando se alcanzan los 100 grados centígrados, está funcionando todo el día. O sea, este sistema produce más calentamiento del que se aprovecha. Entonces, ¿cuánto se ahorraría de energía en nuestras casas, en nuestros edificios de las ciudades si pudiéramos implementar este sistema a nivel global? A la derecha vemos lo que hacen en algunas escuelas técnicas. En este caso, les había hablado de una escuela técnica que visitamos en Cochabamba, en Bolivia, donde lo que hicieron fue a partir de botellas, es decir, utilizar los tubos que decíamos al vacío, utilizan un principio de la física que es el efecto invernadero. Es decir, entran los rayos solares y los rayos infrarrojos se reflejan, en este caso pusieron una película de aluminio en el fondo, y esos no pueden atravesar el vidrio. Entonces se va acumulando el calor dentro de estos botellones y como hay un circuito hecho de una manguera, habitualmente es una manguera de cobre, el agua que pasa por ahí se calienta rápidamente. Otra alternativa también, el circuito que vemos a la izquierda, el circuito comercial, por decir así, se puede hacer con el alambique que tiene en la parte trasera los refrigeradores. O sea, si hay un refrigerador que no funciona, recuperen el alambique que está atrás y empiecen a experimentar. Hay que hacer una caja como esta, puede estar plateada o puede estar pintada de negro, con una tapa de vidrio es lo ideal, y ese circuito sirve fantástico para producir calor. Pero como les decía, porque un amigo lo hizo, el tanque de agua de un camión pintado de negro puesto sobre el techo de la casa sirve para tener agua caliente para ducharse por lo menos. Bueno, acá tenemos otro sistema de una marca internacional conocida, es decir, la mayoría de las marcas que se dedican a calefacción también han producido su línea solar. Hay que ver, fíjense la pendiente, en Argentina lo que se propone es una pendiente de 45 grados para los paneles solares. Entonces no siempre queda bonito arriba de las casas. Y particularmente este sistema a mí no me gusta, prefiero el que tiene el termotanque debajo de los paneles. Utiliza una bomba, pero no queda tan antiestético como este.
y a su vez se puede hacer un tanque de agua y adosarle de una manera más estética el colector solar térmico. Un sistema muy interesante, esto es una marca comercial, por supuesto, ¿no? Es el sistema de calefacción para piscinas, ¿sí? Para mantener el agua y que dure unos meses más de la temporada habitual de calor de cada país, se utilizan estos sistemas que se ponen sobre el techo de la casa. Especialmente cuando uno tiene un techo plano o casi plano, es una goma con un circuito ya integrado en su interior. Entonces, lo bueno que tiene es que protege del sol, hace más fresca la casa y a su vez crea este circuito de agua que se va calentando, entra mediante una bomba hay algunos sistemas que no, que lo hacen directamente por la temperatura, porque como vamos a ver, todo lo que es calor sube y todo lo que es frío baja. Entonces se arma el circuito con la piscina que está a nivel del suelo y va calentando el agua. Entonces uno puede tener una piscina con 25, 26 grados hasta bastante avanzado el invierno en el caso de los países que tenemos inviernos duros. Es muy interesante, pero siempre hay que ver la radiación solar de la región. Bueno, después también hay una voluntad política, ¿no? Esto es en Cochabamba, Bolivia, cuando nosotros vimos que lugares, esto era un club, por ejemplo, y en aquel momento no estaba tan difundido en Argentina. Y vimos que casi todos los lugares públicos tenían colectores solares térmicos. Esto alimenta las duchas de los vestuarios de ese club. Las estaciones de servicio también lo tenían, es decir, todo lo que sea uso de agua caliente tenían estos colectores. Es porque en Bolivia es ley. Entonces hay una voluntad política de usarlo. En Cuba también, los edificios nuevos todos tienen que tener paneles solares fotovoltaicos y colectores térmicos. Y si el edificio es de un capital internacional, lo que tiene que ser autosuficiente en todo. Es decir, el Estado no le da ningún servicio, se las tienen que arreglar solo. Entonces, es muy interesante porque muchos hoteles pertenecen a cadenas internacionales, incluso de Estados Unidos. Ese es el problema que tiene Estados Unidos. Quiere hacer el bloqueo, pero resulta que sus propios capitales particulares están interesados. Y tienen que ser autosuficientes. Así que bueno, a veces, si bien no está tan bien que el Estado nos imponga ciertas cosas, a falta de una voluntad particular, bienvenida es la ley. Estos son experimentos de los cuales hemos participado, ya sea, aquí tenemos una institución que se llama el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y cuando se hacen los talleres a los cuales nosotros tratamos de asistir, ahora no porque desarmaron todo lo que sea alternativo, está desarmado por el nuevo gobierno, pero era muy interesante porque se hacían experiencias de distinto tipo. Entonces aquí ven lo que yo les decía, este es un tanque de agua de un camión sacado de abajo y puesto se hizo una especie de invernadero de madera con dos vidrios que se puedan abrir para poder sacar el agua, y simplemente el agua entra y sale. Entonces entra caliente, se esperan unas horas, perdón, entra fría y se esperan unas horas y sale caliente. El agua de salida, como siempre, está arriba. O sea, cuando uno tiene una masa de agua, la de arriba es la más caliente y la de abajo es más fría. Entonces, lo lógico indica que entre por abajo y salga por arriba. No es un circuito permanente, lógicamente, pero por ejemplo, uno puede tener una casa en la playa y uno está quizás todo el día afuera y cuando vuelve se encuentra con que hay agua caliente. En eso se basan también, no sé si alguno de ustedes lo experimentó alguna vez, las duchas solares que se utilizan en los campings. Son unas especies de sachet, de envases plásticos negros, que tienen una capacidad de 3 a 5 litros y se cuelgan de los árboles al sol. Entonces uno va de camping, acampa, lo que nosotros llamamos una carpa, una tienda, y, y al atardecer ya tiene agua caliente. El horno solar también es algo excelente para lugares que no tienen acceso. Muchos lugares ya se han talado tanto los árboles que no hay disponibilidad de leña para cocinar. Tampoco tienen servicios de gas.
Entonces, ¿qué hacer con estas poblaciones rurales en lugares donde se hace cada vez más difícil cocinar? Bueno, una alternativa son los hornos solares, porque habitualmente esos mismos espacios tienen un buen asoleamiento. En este caso es la provincia de Jujuy, en Argentina. Una amiga, la ingeniera Susana Mazzoli, desarrolló justamente para la UNESCO este tipo de hornos solares muy eficientes directamente. Son cajas forradas de un material reflectante en el interior, que puede ser un galvanizado, un aluminio, un duraluminio o espejo directamente, y una tapa de vidrio, nada más. Y la tapa exterior que se levanta y da el doble de radiación, refleja, el sol pega aquí y refleja hacia adentro, entonces tenemos el doble de radiación en ese interior. Y se usan unas ollas, habitualmente unas cacerolas o cerámicas o de hierro fundido negro, porque se necesitan justamente cacerolas de masa térmica. Y, por ejemplo, un guiso se cocina en media hora, un pollo se cocina en una hora. Entonces, son muy eficientes y una buena alternativa. Acá tienen una vista de otro modelo, donde ahí adentro ven la cacerola, la olla de hierro fundido pintada de negro. Bueno, y a veces vemos estas contradicciones, ¿no? McDonald's, empresa contaminante, si las hay hasta de la cabeza contamina. Con un aerogenerador, así dicen, yo soy ecológico. Este generador no alcanza ni a alimentar ese cartel. Pero bueno, con eso ya, mirá qué bueno, es ecológico. Bueno, esta es ya hemos hablado de la ecovilla Gaia, eh, pertenece a la red mundial de ecovillas y a su vez forma parte de la red de permacultura, mundial de permacultura. Entonces aquí se experimenta con todos los tipos, aquí tenemos la energía solar fotovoltaica combinada con aerogeneradores. Eso que ven atrás no es una casa, es como si fuera la cabina de generación de energía. Adentro están las baterías, ¿sí? Donde se nutre de ambos sistemas, del aerogenerador y del fotovoltaico. Habitualmente nosotros también proponemos, cuando algún cliente lo pide, los dos sistemas, un sistema mixto. ¿Por qué? Porque puede venir, y con el cambio climático tiene que aprender algo. Tienen que diseñar para situaciones extremas. Tienen que diseñar para que tengan vientos de más de 100 kilómetros por hora, grandes lluvias, grandes marejadas. Hay que diseñar para las condiciones extremas. Y dentro de las condiciones extremas está, como nos ha pasado aquí en Argentina, pasar más de un mes sin ver el sol. Entonces, si bien tanto los colectores solares térmicos como los paneles fotovoltaicos en la actualidad son lo suficientemente eficientes como para producir electricidad, aunque sea en baja medida, con un tiempo nublado, muchos días se agotan las baterías. Es decir, no alcanza a reponer el consumo. Por eso, lo ideal es combinar distintos sistemas. Es muy difícil, habría que tener mucha mala suerte de tener muchos días sin sol y a su vez que no haya viento. O una cosa o la otra. Así que siempre proponemos sistemas mixtos cuando uno quiere hacer una construcción autosuficiente. Ojo cuando decimos autosuficiente, porque hay un tema de publicitario, por decir así, del diseño ecológico, especialmente en arquitectura. Entonces se habla edificios de emisión cero, edificios de consumo cero, edificios 100% autosuficientes. No, eso es una utopía, no se puede. El mismo concepto es antiecológico, porque todos pertenecemos a un ecosistema. No es real porque todos los sistemas que sobre nuestro planeta son abiertos e intercambian materia, energía e información con el resto del planeta. Así que es imposible lograr un edificio de emisión cero y un edificio de, eh, de consumo cero. A la izquierda vemos la combinación, este es un lavadero a cielo abierto de la ecovilla Gaia,
con los colectores solares térmicos de tubo, los que les decía, que son muy eficientes porque incluso el sol del atardecer sigue calentando el agua, y un horno solar parabólico que es tan eficiente que no hay que acercarse. Por ejemplo, cuando hacemos la recorrida y llevamos a nuestros alumnos, les decimos no se acerquen al horno parabólico, porque el foco, justamente se llama parabólico porque tiene un solo punto donde se concentra la luz solar, tiene altísima temperatura. Piensen que a gran escala esto se puede usar para fundir metales, así que muy alta temperatura, hay que tener cuidado con esto. Y incluso si no se tiene cuidado puede llegar a producir incendios de pastizales. Sí, Sebastián, te escucho. Con respecto a los edificios de emisión cero, eso solo es marketing, ¿verdad? Claro, claro, es una fórmula, es un cálculo que los estudios de arquitectura la dibujan, pero sí, no es real. Ok, No es real. gracias. O sea, pensemos que los seres humanos respiramos CO2, así que y ese CO2 va a algún lado. Que tengamos un edificio que por algún material, porque este tema de los micelios también está asociado con un sistema que inventaron los japoneses, que tiene un tipo de bacteria que se combina, por ejemplo, con el barro, también se puede mezclar con el cemento, pero lo ideal es con el barro, y esa bacteria se alimenta del CO2. Entonces puede tomar CO2 atmosférico. Entonces, ¿qué pasa? En las fórmulas que habitualmente se tienen para los edificios de emisión cero, se resta lo que absorbe, es decir, lo que no se emite. Entonces la fórmula da cero, pero no es real, es decir, hay una emisión y hay una absorción. Ok, muchas gracias. No, por nada. El gran problema de las energías alternativas, cuando no son directas, como veíamos de los molinos hidráulicos aplicados a una carpintería o a la extracción de agua, sino que cuando se utilizan para producir electricidad, es que es la acumulación de la electricidad. O sea, ¿cómo almaceno la electricidad? ¿Por qué hay que almacenarla? Porque la electricidad directa no sirve, en primer lugar porque es irregular, hay que tener algo incluso que se llama inversor, que es para convertir nuestros aparatos que funcionan a 220, porque por lo general los paneles solares producen 12 voltios, los paneles fotovoltaicos. Entonces hay que acumularlo. ¿Y qué pasa? Las baterías de las que disponemos habitualmente son contaminantes. Es decir, tienen una serie de ácidos, tienen placas de plomo, entonces es un problema porque tienen una vida útil limitada y, bueno, ustedes lo comprobarán en las baterías de, de los celulares también. Las baterías que actualmente usamos, si bien son cada vez más eficientes, han avanzado mucho. Por ejemplo, las pilas, las pequeñas baterías que usamos en los aparatos, en una linterna, por ejemplo, ahora ya no se sulfatan como antes. Es decir, antes se ponían viejas, envejecían rápidamente y largaban un ácido, ahora ya no lo hacen. Entonces, bueno, aparte del tema ecológico, social, que es la explotación de los elementos que se usan para las baterías, con lo cual obligan a que un lugar que pretende ser ecológico no lo pueda hacer por esto, está el tema de la eficiencia. Por ejemplo, si se usa un aparato electromecánico, como puede ser un taladro o una batidora, consume rápidamente las baterías. Una alternativa como acumulación, a veces los medios periodísticos lo venden mal al tema, cuando hablan vehículos de propulsión a hidrógeno. Es lo mismo que los vehículos de propulsión eléctrica. Es decir, está bien, no emiten gases contaminantes, pero si yo para cargar ese vehículo utilizo la electricidad de red que está alimentada por una central térmica, lo único que estoy haciendo es ocultar mi fuente de contaminación. O sea, el auto ya no contamina, pero la central térmica sigue contaminando para producir electricidad que va a cargar el automóvil. Entonces lo que hay que hacer es analizar toda la cadena, como lo que vimos con los materiales. ¿Sí? Hay un libro excelente que se llama De la cuna a la tumba, que es un libro, es como si fuera una Biblia de la ecología, es decir, donde nos enseña que tenemos que analizar toda la cadena y que no haya un punto débil en ningún sitio. ¿Sí? Entonces, la alternativa que se está ofreciendo para la acumulación y que es muy eficiente es el hidrógeno.
Ahora bien, el hidrógeno se obtiene por electrólisis, con lo cual necesita mucha electricidad. Entonces, es un sistema no de producción de electricidad. De hecho, consume electricidad. Es un sistema de acumulación ecológico de electricidad que no tiene los problemas de estas baterías. Ahora bien, también estamos asesorando en un proyecto para la Patagonia Argentina, que es justamente utilizar los grandes aerogeneradores solamente para producir hidrógeno. Entonces, el aerogenerador no está produciendo electricidad que vaya por líneas de alta tensión, como nos sucede en Buenos Aires, que venga la electricidad desde 2.000 o 3.000 kilómetros de distancia, sino que está produciendo electricidad para ser consumida ahí misma, al pie del aerogenerador. Ahí estaría el establecimiento donde se fabrica por electrólisis del agua el hidrógeno. Ahora también estamos consumiendo agua, así que también hay que ver que tenga una fuente renovable de agua. Como ustedes ven, el tema no es fácil. Una vez que esté implementado este sistema de acumulación, sí, los vehículos pueden funcionar sin pasar por la etapa de electricidad. Dijimos que cuando se convierte una forma de electricidad, una forma de energía en otra, tenemos una pérdida. Entonces, ya hay vehículos que son a hidrógeno. Es decir, de hecho, hay buques de transporte comercial alemanes que funcionan a hidrógeno. Es decir, no es que producen electricidad, sino que van a un generador dentro del mismo buque. Entonces, los autos van a tener su tanque de hidrógeno para poder abastecer su propio generador eléctrico sin necesidad de conectarse a la red. Y el producto de combustión del hidrógeno es agua, vuelve a ser agua. Es como si tuviéramos un caballo que respira y en este caso el vehículo va a tomar oxígeno y va a formar el agua de nuevo produciendo energía. Todo esto ya está, es una cuestión económica. De hecho, bueno, creo que los primeros decretos gubernamentales de Trump ha sido justamente para frenar todo lo que es el desarrollo de energías alternativas y fomentar de nuevo todo lo que es el consumo de petróleo. Se fue del Club de París, que es el que regulaba estas cosas, así que así estamos. Bueno, hablábamos de la energía geotérmica. Entonces, la energía geotérmica, por ejemplo, en Islandia, que tiene una actividad volcánica semejante a la de Ecuador, bueno, es muy explotada. La mayor parte de la electricidad de Islandia lo producen estas centrales geotérmicas. Es a través del vapor que surge naturalmente de las aguas termales subterráneas. El único cuestionamiento que le hacen los ecologistas en Islandia es que este vapor de agua que sale tiene gas radón, tiene un alto contenido de gas radón. Entonces, estamos extrayendo cuanto más profundo vamos a la Tierra, más gas radón, que es un gas radiactivo, que lo vamos a ver en geobiología, pero es responsable del 15% de los casos de cáncer al pulmón en el mundo. Entonces, traerlo desde las profundidades y soltarlo a la atmósfera no es la mejor idea. Está bien, tiene una vida media de 4 días, con el tiempo se degrada en otras cosas menos nocivas, pero lo ideal es que no estén cerca de núcleos urbanos. Aquí tenemos un estudio de factibilidad para Ecuador de producir energía geotérmica. A raíz de la crisis energética justamente que ha tenido en los últimos meses Ecuador, se han propuesto estas cosas. Es decir, justamente teniendo tantos volcanes, teniendo tantas aguas termales, llegar a aprovecharlos. Entonces, en este mapa de Ecuador, vemos las regiones, las que están en rojo son las más eficientes para producir energía geotérmica. Y los triangulitos negros serían los proyectos que ya se están viendo para ese tema. Y a la derecha vemos lo que sería una planta grande como la que vimos recién de Islandia, de producción, o sea, se aprovecha el calor del subsuelo para producir vapor, el vapor movería los generadores eléctricos y sin mayor inconveniente se produciría la electricidad y el agua condensada después volvería al acuífero, donde de nuevo el magma volvería a calentar el agua. Así que, bueno, es algo que espero que lo desarrollen pronto. A la izquierda vemos un ejemplo de la estatua a Cristóbal Colón, seguramente alguno de ustedes que paseó por
Europa pudo llegar a recorrerla. Está en el puerto de Barcelona y está calefaccionada y refrigerada todo el año por energía geotérmica. Habitualmente lo que se usa es un sistema que se llama de intercambiador de calor, con el cual el agua caliente o fría que se quiera extraer se lleva a la superficie y va calentando cierto aceite que sirve para la conducción en radiadores y tener una calefacción o refrigeración eficiente. Porque como les decía, si uno va, por ejemplo, en el peor lugar del planeta, por lo menos 30 metros de profundidad, ahí la temperatura ya es de 19 grados. Entonces, los sistemas más caros de aprovechamiento geotérmico de las casas justamente requieren perforaciones de este tipo, se ponen unos tubos, esos tubos llevan una especie de refrigerante, es parecida a la sustancia química, y ahí intercambia calor a través de unas bombas puede ser con el agua caliente para radiadores del piso o con otros sistemas. Y en invierno perdón, en verano se puede revertir el tema y traer esos 19 grados que cuando uno tiene, como tenemos ahora en Buenos Aires, más de 30 grados de temperatura, 19 grados son súper bienvenidos. Y aquí tenemos, de acuerdo al precio, los distintos sistemas geotérmicos que se pueden aplicar. Esta es una empresa que se dedica a estos sistemas. El más caro es el 1, ¿no? El que va a mayor profundidad. O sea, es esta perforación con un tubo que tiene una especie de otro tubo externo y por ahí fluyen estos líquidos que sirven después para intercambiar calor. Después le sigue el otro sistema que no es tan profundo, pero permite distribuirlo por una superficie, y el otro que son varias perforaciones de menor profundidad que la otra, pero que sirven para esta diferencia de temperatura, aprovecharlo. Es un fenómeno termodinámico. Así que estos sistemas geotérmicos se pueden usar en cualquier lado, no solo en los lugares volcánicos o que tengan aguas termales. No sé si tienen alguna consulta. Nos queda media hora, si no seguimos con bioclimática. Díganme, por favor, si es demasiada información toda junta, si les cuesta procesarla o si ya la conocían. Con normalidad, Claudio. Hola, Byron, ¿cómo va? No está Claudio. Con normalidad. O sea, hay muchos ejemplos que es bueno escucharlos. Recordamos, ya lo hemos revisado anteriormente. Perfecto. Les recomiendo el material que voy subiendo, los videos para los que tienen poco tiempo para leer, los manuales, trato de seleccionarlos y buscar los mejores autores. Así que ahí van a encontrar los planos, los diagramas, las experiencias también. Hay algunas notas nuestras inclusive. Bueno, vamos a seguir con bioclimática. Vamos a ver si podemos terminar hoy para poder empezar la clase que viene ya con geobiología, que les va a resultar muy interesante. Dentro de mi práctica es muy importante el trabajar con la geometría sagrada. Eso está muy relacionado con la naturaleza y obviamente con los servicios que yo doy trato de incluir eso y sí quisiera ver si es que podemos expandir un poco en el diseño Sí, de... sí, en las últimas clases lo vamos a ver. Más adelante incluso estamos planificando con Ecuador Ancestral algún curso de geometría sagrada aplicada especialmente. La geometría sagrada que hacemos nosotros es la geometría sagrada tradicional, la milenaria. Y tengo un amigo arquitecto que muy sabiamente dice, la geometría sagrada no existe. La geometría sagrada es la geometría bien entendida. Y Sí, como vamos, de y acuerdo como con vamos eso. Y como vamos a ver ahora en bioclimática, tiene mucho que ver la parte física de las construcciones con respecto a la geometría. Así que bueno, dentro de unas clases ya veremos algo del tema.
Perfecto. Bueno, a ver, vamos a empezar por la terminología, ¿no? ¿Qué es arquitectura bioclimática? O bioclimática en general, para no hacerlo pasar todo por arquitectura, porque muchos de ustedes no son arquitectos, así que ni tienen por qué serlo, y yo tampoco soy arquitecto. Mi formación es en ingeniería naval, así que no tiene nada que ver con el tema. O sí tiene que ver, pero bueno, es otra rama. La bioclimática, como su nombre lo indica, es el estudio del clima interior para lograr el mejor confort que se pueda. Entonces, no es solo, como mucha gente piensa, el aprovechamiento de las corrientes de aire o del asoleamiento, sino que es más abarcante que esos temas. Por supuesto, si vamos a la arquitectura vernácula, toda arquitectura vernácula es bioclimática. ¿Por qué? Porque los pueblos que han vivido miles de años sobre un mismo territorio han aprendido del clima, del funcionamiento, de las variantes del clima. Por eso, por ejemplo, en el mundo andino se veneraba tanto al Spondylus, que por lo general venía de las costas ecuatorianas, porque el Spondylus marcaba los ritmos grandes climáticos, no solo los ritmos pequeños del niño y de la niña, sino hasta los mayores, los que tienen que ver a veces con movimientos sutiles del planeta. Entonces, de acuerdo a los materiales disponibles, como bien nos está diciendo Byron, se aprovechaba justamente estas circunstancias, ¿no? Construcción con bloques de hielo, en el caso de los pueblos esquimales, en el caso del del sudoeste de Estados Unidos, la construcción con adobe y con barro, estos pueblos taos. En otros lados, por las necesidades del propio pueblo, estas tiendas, ¿no? Los inipi. Y a la derecha vemos que aún hoy en día se sigue construyendo de una forma milenaria en lo que actualmente es Irak, en el sur de Irak, en lo que sería el delta del Éufrates, por ejemplo. Con construcción sería con junco. Entonces, los materiales tradicionales siempre fueron bioclimáticos, por eso hay que aprovechar los materiales locales. Igual hay un desarrollo tecnológico que ha hecho que los edificios puedan ser cada vez más eficientes. No siempre se respeta esto. Una vez más, depende también de las leyes, en este caso Italia, que tiene leyes bastante interesantes con respecto a las construcciones ecológicas. Entonces, aquí viene una comparación del consumo energético de acuerdo al sistema de los edificios antes de 1980, de los edificios nuevos después del 95, cuando empezaron a implementarse ciertas reglamentaciones nacionales. Después, edificios que tienen certificaciones como de bajo consumo energético y edificios pasivos que ya directamente son dignos de premios internacionales. Y fíjense que el edificio de consumo energético cero no existe, está anulado. Lo que vemos en negro es la energía consumida para calefacción, lo que vemos en gris es el agua caliente y lo que vemos en blanco es la energía eléctrica consumida. Entonces, como vemos, lo que ha disminuido es el uso, mediante la reglamentación italiana, el uso de la energía para calefacción. Para poder entender la bioclimática hay que entender bien la transmisión del calor, es decir, cómo se transmite el calor en una casa. Y esto lo tendrían que aprender hasta las amas de casa, porque son cosas muy útiles para la vida diaria. El calor se puede transmitir, en primer lugar, por conducción. Es decir, hay valores que manejamos a nivel técnico, como el de conductividad, que es el coeficiente que tiene un material para conducir el calor. Es decir, recién hablábamos del hierro. El hierro, pongo una barra de hierro sobre una hornalla, es una fuente de calor, y se transmite a través de esa barra de metal y de acuerdo al tiempo que tarda en llegar a la otra punta es la conductividad. Resistividad es lo opuesto, qué tan aislante al calor es un material. Por ejemplo, voy a agarrar con ciertos tejidos
una cacerola, una olla caliente, y es un material aislante. Entonces, esa es la resistividad que tiene al calor. Después está la inercia, que recién decíamos, que lo da la masa térmica. Es la capacidad que tiene un material de recibir calor, acumularlo y luego liberarlo lentamente. Luego tenemos el calor por radiación, es decir, la que nos viene principalmente, la fuente natural principal es la del Sol. Entonces, esa radiación vamos a tener, por ejemplo, cuando nos da sobre un tejado, tenemos la radiación incidente, el material va a absorber una parte de ese calor y otro lo va a reflejar. Por eso hay todo un movimiento para zonas cálidas en el mundo que se llama movimiento de techos blancos, de pintar los techos de blanco para que rechacen la mayor parte de la luz solar. La siguiente es la reflejada, por eso decíamos también eso, que puede ser en un vidrio, y la otra es la emitida, la que se emite desde el interior una vez que el material está caliente. O sea, cuando yo tengo una masa térmica, ese calor que decíamos que lo libera gradualmente es por radiación, ¿sí? Después tenemos otra forma de transmisión del calor que es por convección, es decir, cuando el aire se calienta, la mayor parte de nuestros sistemas de calefacción se basan en eso, el aire se calienta y sube, el aire frío baja, entonces hay que tener eso en cuenta. Conocimiento práctico, si uno va a poner un equipo de aire acondicionado para dar aire frío, hay que ponerlo alto, porque entonces el frío baja. Y si voy a poner un calefactor, hay que ponerlo bajo, porque el aire caliente sube. Entonces es elemental. Todo lo que viole ese principio, estamos desperdiciando gran parte de la energía. Por eso, muchas veces, el calor se acumula en la parte alta y no se aprovecha. Los norteamericanos, por ejemplo, ellos usan ventiladores de techo todo el año, en invierno y en verano, porque hacen bajar justamente el aire caliente que se acumuló en el techo. Puede ser forzada también, es decir, a través de un ventilador, por ejemplo, o la parte de ventilación de un equipo de aire acondicionado. Y otro tema que muchos libros no lo mencionan es el de evaporación o condensación. Por ejemplo, debajo de los árboles siempre el aire está más fresco porque hay un proceso de evapotranspiración, es decir, la hoja del árbol es húmeda y al evaporarse esa humedad baja la temperatura, ¿sí? Es el mismo efecto que llamamos de cantimplora. La cantimplora que se usa para las excursiones, cantimplora tradicional, era una cantimplora de metal con una funda de tela. Entonces uno iba a un arroyo, la mojaba y la transpiración de esa tela hacía que baje la temperatura del agua en el interior. Entonces, bueno, esos ejemplos están dados también aquí en la casa. Ahora bien, dijimos que lo importante, tanto para la geobiología como para la bioclimática, es el confort, la sensación de confort. Entonces, ahí se habla de confort climático. Y básicamente es uno de estos tipos de calor comparado con otro, y se establece en un promedio estadístico de personas cuál es la zona de confort, ¿sí? Por ejemplo, en el gráfico de arriba tenemos en el eje horizontal el porcentaje de humedad y en el eje vertical la temperatura del aire. La zona de confort para que el ser humano se sienta confortable, incluso para la salud, es que la temperatura interior de la casa esté entre 20 y 30 grados. No más de eso y no menos de eso. Tiene sus excepciones, porque por ejemplo en geobiología también decimos que no puede estar muy alejada la temperatura interior de la exterior, porque entonces sufrimos un efecto que las abuelas le llamaban un espasmo. Es decir, lo ideal es que no difiera más de 10 grados con respecto al exterior. Pero bueno, hecho esa estadística aparte, cuando las personas llenan las encuestas y se ve a qué temperatura se las está sometiendo en los laboratorios, da esa zona con respecto a la temperatura. Y en cuanto a la humedad, entre 20 y 70. Yo acá achicaría un poco el gráfico, porque 20 es muy poco. O sea, se resecan las mucosas nasales, ahí hay que modificar el ambiente,
tampoco es muy saludable. Y yo diría que más de 60 tampoco es muy saludable, porque de hecho hay hongos que empiezan a prosperar cuando hay más de 60%. Yo en casa, por ejemplo, soy un poco obsesivo, ¿no? Pero tengo un aparato de estos en cada habitación. ¿Qué es esto? Es un termohigrómetro. Mide la temperatura del ambiente y la humedad. Y eso me da la pauta de si estoy haciendo algo mal. Por ejemplo, ahora tengo 28 grados y 55% de humedad. Entonces, ahí estoy bien. Cuando supera los 60% de humedad, ahí empiezo a ventilar. Lo ideal es tener de estos aparatos también afuera, tener una central meteorológica afuera y comparar con lo que tengo afuera, porque entonces puedo ventilar o no. Si yo quiero bajar la temperatura, pero la temperatura externa no me va a ayudar, no abro las ventanas. Lo mismo pasa con el tema termohigrómetro, Byron. Termo de termómetro e higrómetro de humedad. Termohigrómetro. Se los consiguen las casas de aparatología o inclusive en el caso de los viveros también, los que abastecen de plantas también tienen este tipo de aparatos porque se utilizan los viveros para ver cómo están las plantas. Entonces, de esa manera también uno sabe cómo, si encender el aire acondicionado o prender una estufa de acuerdo a ese tema. Después hay algo que es la diferencia entre convección y radiación. Y acá hay algo muy importante. ¿Por qué mucha gente, incluido yo, decimos que nos hace mal el aire acondicionado? Porque somos sensibles a este gráfico que ven aquí, la zona de confort se achica porque justamente la palabra lo dice, el aire acondicionado, ya sea con frío o con calor, no compensa el calor que nos llega por radiación, ¿sí? Es decir, si las paredes de la casa están calientes, por más frío que esté el aire, uno no está conforme. El cuerpo se resiente. Bueno, en mi caso se me duermen las piernas, se me duermen las manos, no puedo tener el aire acondicionado muy, muy frío. A ver, otro ejemplo, los que vuelan en avión lo habrán percibido. Si ustedes están del lado de la ventanilla, que del lado externo tienen muchos grados bajo cero, y del lado de ustedes tienen la calefacción o la refrigeración del avión, sienten un disconfort térmico. Lo mismo pasa a veces en un vehículo, en un automóvil, donde del lado donde da sol ustedes sienten radiación, pero el aire está fresco por el aire acondicionado del vehículo. Entonces, esa contradicción al ser humano le quita, lo saca de la zona de confort térmico. Entonces, hay que equiparar las dos cosas, hay que evaluar las dos cosas. Sí. En cuanto a la eficiencia energética de los sistemas de calefacción, en la década del 80 se empezaron a utilizar cámaras infrarrojas. Yo estoy ahorrando para comprarme una porque han bajado bastante de precios y hay unas impresionantes que hasta se pueden acoplar a la cámara del teléfono celular. Entonces, cuando se saca una foto infrarroja de una vivienda con un software que a su vez convierta la información que le llega de la cámara en colores, se encontraban estos gráficos. Esto está tomado de una revista de la década del 80 del National Geographic. Lo que está en azul es frío. Lo que está en rojo y en blanco es calor. Entonces, esto es una casa típica de Estados Unidos que, como ustedes saben, ellos construyen mucho con madera. Y esto es en invierno. Entonces, se ve, ellos tienen por lo general la caldera, la tienen en el subsuelo. Entonces, vemos calor abajo y mucho calor que se pierde por las ventanas. En las aberturas vemos todo rojo y blanco. Entonces, hay calor que se pierde por las ventanas. Mientras las paredes están frías porque están bien aisladas. En el 2009 se vuelve a hacer este estudio y se encuentra con que las ventanas están frías. ¿Qué pasó? Se empezaron a comercializar los vidrios dobles o triples, que es que es, si bien son caros, traen una ventaja muy alta en cuanto a pérdida de calor o de frío en el caso de aire acondicionado en las construcciones. Entonces, el vidrio doble o triple permitía esto, incluso que las aberturas estuvieran más frías que los muros.
Pero ¿qué pasó? El calor empezó a acumularse en las partes altas. Es decir, todavía esta casa, por ejemplo, no tiene una buena aislación térmica en lo que es el altillo o el piso superior. Otro tema práctico que pueden aprender todos es que el calor que transmite la luz solar ejerce su efecto sobre el vidrio y penetra en la casa calienta los objetos emiten radiación infrarroja y el vidrio produce este efecto que decíamos de invernadero que no permite salir esa distinta frecuencia que tienen los objetos calientes de adentro de la casa. Entonces, lo gracioso es que, por lo general, por economizar dinero, muchos edificios modernos se hacen enteramente de vidrio. Y la protección solar la hacen hacia adentro, como esta ventana que vemos aquí del edificio, que tiene unas cortinas del lado de adentro, que pueden ser un sistema blockout o unos rollers que bajan. Bueno, eso es altamente ineficiente. Al sol hay que frenarlo antes de que toque el vidrio. Entonces, hay que volver a las construcciones tradicionales que tenían este tipo de postigones, en Argentina le llamamos postigones, estas cerramientos de madera que impiden que el sol llegue al vidrio, ¿sí? Pueden ser cortinas de junco del lado externo, pueden ser cortinas de enrollar de las antiguas que venían, pero siempre tiene que haber un sistema de protección hacia afuera. Incluso a veces cuando hablamos con estos arquitectos modernos que hacen todo de vidrio y acero, por lo menos les pedimos que pongan parasoles. Los parasoles son como unas, como unas persianas, como unas varillas horizontales que frenan la radiación solar, incluso algunos son controlados por computadora de acuerdo a la hora del día. Y si no, están, como vemos aquí, los viejos toldos, ¿no? Los toldos son como estas especies de paraguas que tenían las aberturas y que permitían perfectamente refrigerar las casas. Hay otros sistemas, inclusive en distintos países, que son tipo bisagra, que se levantan las ventanas y permiten que no entre el sol, pero sí que entre el aire. Entonces, estudiar un poco la arquitectura vernácula del lugar y ver qué sistemas se ha utilizado para protegerse del exceso de radiación solar. Y no llegar a esto. Esto fue un edificio de oficinas que tuvimos que asesorar. Y fíjense, claro, los empleados no podían trabajar por la radiación solar. Por un lado, por el calor, este disconfort térmico, porque por más que le pusieran aire acondicionado central, no alcanza a corregir el calor que da que a uno le dé el sol en la espalda. Entonces, los pobres empleados terminaron pegando papeles en los vidrios para poder frenar un mal diseño arquitectónico. Cuando llegamos nosotros lo que propusimos es toldos, al principio el edificio lo prohibía, y fíjense que tiene terraza. O sea, teniendo terraza afuera, tranquilamente se pueden tener toldos, plantas, un montón de cosas que sirvan para atenuar la luz solar. Y finalmente aceptaron el sistema de toldos, lógicamente, que todas las unidades tuvieran el mismo color y el mismo sistema. En una de las primeras clases hablábamos del tema de contaminación térmica o lumínica. En estos casos está montado la misma cosa. Entonces tenemos el problema de muchos edificios en el centro de Buenos Aires, que son edificios preexistentes, y enfrente les han construido estas torres vidriadas, incluso a veces espejadas. Ellos se protegen del calor con vidrios espejados, pero duplican la radiación solar que reciben los edificios de enfrente, y que son preexistentes. Entonces, lo que nosotros queremos incorporar son leyes, como existen en algunos países, de protección del que construyó primero. Es decir, que la nueva construcción no perjudique a la preexistente, porque tiene derecho porque construyó primero. Esto es válido también para la energía solar, porque yo puedo tener mi casa hecha casi autosuficiente con paneles o colectores solares, y si me construyen un gran edificio al lado que me va a tapar la luz solar, estoy siendo perjudicado. Y las leyes me tienen que acompañar con eso.
Y lo mismo pasa en estos casos. También puede pasar con las vistas, que yo he pagado muy alto un departamento que tenga una vista, no sé, a un mar, y de repente me construyen delante de una torre y ya no veo más ese mar, como pasó en un barrio de aquí de Buenos Aires que daba sobre el río. Así que esto abarca también el tema de las legislaciones. Bueno, estos son algunos de los parámetros ambientales que hay que tener en cuenta: las temperaturas, precipitaciones. Ombrotérmica es la temperatura asociada con las sombras que proyectan los edificios, los vientos predominantes, las horas de sol que recibe el edificio de cada lado, la radiación de las fachadas, de acuerdo a los materiales y de acuerdo al color. Sí, es muy importante. Bueno, y después ya entramos más en aspectos astronómicos, pero ya estamos sobre la hora, así que continuamos la clase que viene. Terminamos ya este tema. Y quedo abierto si hay alguna observación, algún comentario, alguna pregunta.